Hola amigos, les saluda Jaime Álvarez muy cariñosamente desde Girardot, Cundinamarca, Colombia para el mundo. En el día de hoy voy a tratar de explicar mediante este tutorial un tema relacionado con la química orgánica que tiene como nombre los isómeros. Los isómeros son moléculas que se conservan en su fórmula molecular, vale la redundancia. Son pequeñas moléculas que se conservan en su forma, en su forma molecular, en su fórmula molecular, pero varía de alguna manera su estructura. Eso traducido en un idioma asequible para que lo entienda, lo voy a tratar de ilustrar mediante los siguientes ejemplos. Entonces yo digo, por ejemplo, C5H12. Eso que tengo acá, eso se llama una fórmula molecular. Es un hidrocarburo, quiere decir que es un hidrocarburo porque tenemos carbono y tenemos hidrógeno. Este hidrocarburo está formado por 5 carbonos y 12 hidrógenos. Entonces sería más o menos así. Voy a hacerlo la estructura una vez así. Entonces sería CH3, CH2, 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 CH3. Contemos aquí los carbonos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 carbonos, C5. Ahora vamos a contar los hidrógenos. Dice que deben haber 12 hidrógenos. Tenemos 3, 5, 7, 9 y 3, 12. C5H12 en la fórmula molecular. Aquí estoy en la cadena lineal, la cadena carbonada, y esto recibe el nombre de pentano. Pentano. Ya esto lo había ilustrado en un tutorial. Le invito para que vaya a mi canal y encuentre un video que se llama Hidrocarburos Alifáticos, Jaime Álvarez. Ahí en ese video hago la explicación de los alcanos, alquenos y alquinos, que son las tres ramas principales de los hidrocarburos. Alcanos cuando es un enlace sencillo, alqueno cuando es un enlace doble y alquino cuando es un enlace triple. En este caso, para esa estructura de esos hidrocarburos, el nombre que se da del hidrocarburo tiene que ver de acuerdo al número de carbonos. Entonces se utilizan unos prefijos para dar el nombre, unos sufijos, porque es la palabra que va antes de. Entonces, cuando se tiene un carbono, el sufijo que se utiliza es met, y si es un enlace sencillo, como en este caso, es enlace sencillo porque tiene solamente una rayita, vean. Esto significa un enlace sencillo. Si yo le hago otra rayita acá debajo, entonces es un enlace doble. Si le hago otra rayita acá, sería un enlace triple. Entonces, en este caso, este sería un alcano porque lleva enlace sencillo. Si se tiene un carbono, se dice met, sería metano. Si fueran 2 carbonos, sería et, sería etano. Si tiene 3, sería el sufijo que se utiliza, sería para 3 sería pro, sería propano. Para 4 sería bu, sería butano. Para 5 sería pent, en este caso, porque son 5 carbonos, el sufijo que se utiliza sería pen, y el prefijo será la terminación ano, porque es solamente un enlace. Entonces, eso sería un pentano. Listo, ya tenemos la cadena carbonada. El isómero consiste en que yo debo tratar de conservar esa misma fórmula molecular, pero voy a hacer un cambio en la estructura y lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces yo digo CH3, CH, CH, y yo puedo decir acá CH3
Y aquí puedo decir CH3. Sería 3, 6. Sería 3, 6, 9, 10, 13. Ahí me sobró 1. Entonces lo tomaríamos. Aquí sería 1, 2, 3, 4. Ahí está bien. CH3. Entonces aquí este sería CH2. Yo puedo tomarlo así o puedo tomarlo acá al final, en este. CH2 y aquí diríamos CH3. CH3, o sea, para dejarlo así. CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Entonces ahí tengo 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora miremos que hayan los 12 hidrógenos. Entonces aquí tengo 3 y aquí tengo 3, sería 6, 8, 9 y 3, 12. Y ahí ya cambia la estructura. Aquí decíamos que era un pentano, acá va a cambiar la estructura. Entonces en esa estructura estaríamos hablando de que este sería la cadena principal y estas serían las ramificaciones. Esta sería una ramificación o un sustituyente y esa sería la otra ramificación. Entonces podríamos decir que en el 1,2 eso se llamaría 1,2 dimetil propano. Ese sería el nombre del compuesto. Este sería el metil. Este aparece dentro de mis tutoriales como los alquílicos. Alquílicos Jaime Álvarez. El CH3 es un metil, el CH3 es un metil. Empiezo a contar por acá porque la regla general dice que debe el sustituyente o el grupo funcional se empieza a contar la cadena por donde esté más cerca. En este caso CH3 sería dimetil, 1,2 dimetil propano. Cambió la estructura. Y básicamente con esto voy a tratar de complementar. Puedo hacerlo, no, voy a borrarlo con base en este ejemplo que hice. Entonces teníamos un pentano y se convirtió ese pentano en un 1,2 dimetil propano. Cambió la estructura. Eso es lo que se conoce como un isómero. Entonces, ya como hice ese pequeño ejemplo para que tratase de entender lo que quiero explicar, ahora voy a hacer una pequeña síntesis acá de lo del isómero. Una pequeña síntesis para ir concluyendo con este ejemplo. Entonces yo digo que un isómero, los isómeros se dividen en dos grandes ramas. Dijimos que los isómeros son pequeñas moléculas que conservan la fórmula molecular y sufren modificaciones en su estructura. Entonces esos isómeros pueden ser por estructura, como el ejemplo que acabé de hacer, ahí se modificó la estructura de la cadena. Y el otro sería estereoisómero. Son las dos grandes ramas mediante las cuales se puede analizar los isómeros. Este estereoisómero puede analizarse desde, puede ser geométrico y puede ser óptico. Y el isómero estructural, aquí se modifica la estructura, perdónenme, en la estructural se modifica
se subdivide en la modificación de la cadena, la posición y la función. Básicamente es eso lo que vamos a trabajar. Entonces, yo lo primero que hice con el ejemplo de introducción fue un isómero teniendo en cuenta la estructura, y se modificó la cadena, porque teníamos en el ejemplo anterior, teníamos un pentano, y ese modificano, teníamos un pentano y se modificó ese pentano, se modificó la cadena y se convirtió en 1,2 dimetilpropano. Se conservó la misma función porque corresponde a los mismos alcanos, pero cambió la estructura de la cadena. Entonces, los isómeros que vamos a trabajar hoy van a ser solamente con base en la estructura. Ya expliqué un ejemplo cuando se modifica la cadena. Ahora voy a tratar de explicar un ejemplo cuando se modifica la posición. Entonces, para la posición, voy a tratar de explicar mediante este ejemplo. Entonces, vamos a decir acá CH3, CH, CH, CH3. Entonces aquí voy a colocar un OH, y aquí voy a colocar un OH al final. Entonces miremos a ver si no está saturado. Entonces aquí empezamos CH3, C1, 2, 3 y 4. Ahí está bien. Acá sería 1, 2, 3. Entonces aquí sería un CH2. Este sería un CH2 acá. Y aquí sería CH2 y 1, 3, 4. Listo, ahí está cuadrado. Esto que tenemos acá es un grupo funcional que se llama alcohol. Ese tutorial lo consigue en mi canal, Alcoholes Jaime Álvarez. Sabemos que es un alcohol porque tiene un sustituyente que es un grupo funcional OH, grupo funcional hidróxido. Entonces el OH sabemos que es un alcohol. Entonces en los alcoholes, en los grupos funcionales se empieza a contar, se tiene en cuenta primero la cadena principal. La cadena principal es esta. Entonces sabemos que es una cadena principal de 1, 2, 3, 4 carbonos. Para 4 carbonos el prefijo que se utiliza es but. Si no tuviese esto sería un butano. Entonces ahora vamos a mirar el segundo ítem. Se empiezan a numerar la cadena. Entonces la cadena se numera por donde esté más cerca. Si hay un grupo funcional o hay un enlace que esté cerca del carbono que esté más cerca de la cadena. Entonces en este caso el carbono más cerca sería ese, es el carbono 1, el carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Este compuesto sería 1, 2, 3. Entonces sería 1,3, 1,3 butanodiol. 1,3 butanodiol. Eso quiere decir que en el carbono 1 y en el carbono 3 hay dos alcoholes. La terminación diol quiere decir ol, quiere decir que es alcohol. Y el di quiere decir que hay dos alcoholes. Butanodiol. Ese es el nombre de ese compuesto. Ahora lo voy a modificar. Voy a cambiar esa estructura. Voy a tratar de hacerlo acá arriba. Me falta solamente el de función. Listo, entonces voy a tratar de hacerlo acá arriba y tratar de hacerlo más breve. Entonces, para hacerlo acá arriba, tendríamos, tengo la estructura. Entonces sabemos que este es el nombre del compuesto, 1,3 butanodiol. Como voy a modificar la estructura y es de posición, entonces lo que se va a cambiar es el grupo funcional. Entonces ese grupo funcional ahora lo voy a cambiar y lo voy a dejar así. Entonces este lo voy a dejar acá, lo voy a cambiar así, de posición.
entonces lo voy a dejar allá y este lo voy a cambiar acá. Este lo voy a poner acá, en el que sigue. Entonces sería acá, aquí quitaríamos una y pondríamos acá un OH. Y aquí sería un CH2. Entonces vamos a verificarlo. Entonces sería CH3, aquí 2, 3 y 4. Está bien. 1, 2, 3, 4 y aquí 1, 3, 4. Entonces, ¿cómo se modificó? Sigue siendo la misma estructura, no se modificó la cadena, pero entonces aquí sería 1,2 butanodiol. O puedo decir 1,2 butanol. Cualquiera de las dos nomenclaturas puede utilizarse. Fíjese que aquí hubo un cambio de posición. Estaba en el 1,3 y se modificó y pasó al 1,2. Eso es lo que se conoce como un isómero de posición. ¿Qué fue lo que se cambió? El grupo funcional, en este caso el sustituyente, que es el alcohol, se cambió del 3 al 2. Y ese es un isómero de posición. Ahora ya he explicado el isómero de cadena cuando se modifica la estructura de la cadena. Este ejemplo corresponde al isómero de posición cuando hay un cambio en la estructura, en la posición del isómero, y este que voy a tratar de hacer es con respecto a la función. Entonces voy con este ejemplo. Entonces sería CH3, CH2, CH2, CH3. A ver si me quedó bien. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5. 5 carbonos, me parece. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, aquí tengo 3, estoy bien. Aquí tengo 2 y 3. 1, 2. Aquí voy a sacar un grupo funcional que se llama grupo funcional carbonilo. Y aquí ese tendría 1, 3, 4 y 3, 4. Ahí está bien. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. El prefijo de 5 es pent. Pero, como tengo un grupo funcional carbonilo, cuando este grupo funcional carbonilo se encuentra dentro de la cadena principal, este recibe el nombre de una cetona. La terminación sería ona. Esto se llamaría una pentanona. ¿Dónde está ubicado? Entonces miremos a ver. 1, 2, 3. Aquí sería 1, 2, 3. Da igual contar de aquí para allá o de allá para acá. Entonces decíamos, eso se llamaría 3, pentanona. Es el nombre del compuesto. 3, pentanona. 3, pentanona. Y en ese caso es una cetona. Si yo lo voy a convertir, ¿cómo me queda la estructura de esto? Entonces quedó 1, 2, 3, 4, 5. Recuerde que en los isómeros se cambia la estructura, se modifica la cadena, se modifica la posición, se modifica la función, pero se conserva la fórmula molecular. Entonces eso tiene 5 carbonos. ¿Y cuántos hidrógenos tiene? Tiene 3, 5, 7, 10 carbonos. C5H10. Y tiene 2 oxígenos. Esa es la estructura, esa es la fórmula molecular, C5H10O2. Y eso se tiene que conservar. En este caso esto corresponde a un 3, pentanona. Ahora lo voy a modificar. Como es de función, entonces voy a trasladarlo y ese grupo carbonilo lo voy a poner acá al final. Aparentemente sería de posición. Vamos a ver qué sucede. CH3, CH2, 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 C, doble enlace O, H. Miremos ahí cómo quedó. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5.
Miremos a ver cuántos carbonos quedaron. C5H, ¿cuántas H's quedaron? 3, 5, 7, 9 y un hidrógeno 10. C5H10, oxígeno 2. Porque aquí viene el doble enlace. En el último viene el doble enlace oxígeno. Eso es como si tuviera un oxígeno aquí y un oxígeno aquí. Ahí viene ese doble enlace, quiere decir que hay dos oxígenos. Y fíjese que ahí en ese caso hubo un cambio. Aparentemente es un cambio de posición, porque el grupo carbonilo estaba acá adentro, estaba en el carbono 3 y lo pasé al carbono final. Allá, lo dejé al final. Aparentemente es un cambio de posición, porque estoy moviendo el grupo funcional y lo estoy pasando para allá. Pero no es de posición, puesto que aquí, para que fuese de posición, tendría que seguir siendo una pentanona. Pero en este caso no, porque el grupo carbonilo, cuando se encuentra al final, se convierte en un aldehído. Entonces, este recibe el nombre de 1, 2, 3, 4, 5. Esa sería la posición 1. Entonces, eso se llamaría pentanal. Y hubo un cambio de posición porque aquí había una cetona, un grupo funcional cetona, y se convirtió en un pentanal. Entonces hubo una modificación en la estructura de la función. Y de esta manera hemos podido explicar este tutorial acerca de los isómeros, donde explicamos la estructura del isómero, haciendo cambios en la cadena, en la estructura de la cadena, en la estructura de la posición y la estructura de la función. Bueno amigos, con muchísimo gusto para servirles. Para mayor información, suscríbase a mi canal en YouTube. Allí me consigue como Jaime Álvarez Matemáticas. Y en mi canal encuentra gran diversidad, encuentra todos los temas de matemáticas de todos los grados, encuentra todos los temas de física, de química, temas de contabilidad, temas de inglés. Además encuentra proyectos de cómo hacer lociones, cómo hacer talcos, cremas humectantes, jabón líquido, ambientadores. Suscríbete a mi canal, dale like a mis videos. Con muchísimo gusto.